Ya. Entiendo que estamos en la semana 5, próxima semana de receso. O sea, nos quedan esta semana y dos más, antes de pasar a la parte de meteorología, de ciencia atmosférica. Bueno, siguiendo con la materia, ustedes creo que vieron en la última clase auxiliar la bola de Stokes, ¿cierto? Sí, profe. En donde se tenía una esfera de rayo A que estaba inmersa en un fluido de densidad ρf y viscosidad eta, y esta podía bajar, subir, ¿cierto? Y obviamente va a depender de su densidad, ¿cierto? Si es menor que la del fluido o mayor. Y calcularon con condiciones de borde, de simetría, ¿cierto? Y que no resfara la esfera con coordenada esférica. Calcularon las velocidades, ¿cierto? El campo vectorial en esférica, V sub r y V sub θ, y encontraron, resolvieron con serie de potencia estas velocidades. V sub r es u, donde u es la velocidad con la que, digamos, lejos de la esfera, con que sube el fluido, ¿ya? O también la velocidad terminal, ya vamos a ver lo que es eso, y esta expresión que depende del radio y de teta, y la velocidad según teta, que es esta función de r por el seno. Y calcularon también la presión del fluido, ya, que es la que ejerce el fluido por su movimiento a la esfera, digamos, ya, en la superficie de la esfera, que tiene esta expresión es 3 veces la viscosidad por el radio de la esfera por u por coseno de teta dividido por 2 r cuadrado. Y después hicieron bueno, la presión de fluido y las fuerzas viscosas, que las fuerzas viscosas ejercen un esfuerzo de cisalle viscoso, producen un arrastre, digamos, ¿cierto? Un arrastre de la esfera, una drag force, ¿ya? Y eso había que hacer digamos, hicieron una proyección. Las fuerzas de presión actúan radialmente, entonces hicieron la proyección en Z porque la fuerza de arrastre es en Z. ¿Por qué en Z? Porque la fuerza de arrastre es como, no es lo mismo, pero es como análogo a la fuerza de roce. Entonces, si el movimiento va en la vertical, aquí, ¿cierto? Sube y baja la esfera, entonces el arrastre va a ir en menos Z o Z, dependiendo si va subiendo o bajando, pero va en la vertical. Entonces, ese es como el arrastre. Es como análogo al roce, pero es un arrastre por la parte viscosa. Entonces proyectaron la presión en Z y daba esta componente que la llamamos después D sub P. Bueno, esta es la componente en un punto, ¿ya? En un teta, perdón. En un teta. Entonces y para el radio R. Entonces tenían que integrar esa fuerza en toda la esfera para calcular la fuerza total en esférica. Integraban de 0 a pi, p coseno de teta integrando en esférica, y les daba que el arrastre total en toda la esfera era 2pi por la viscosidad AU, ¿ya? Esa era la componente de la presión del fluido que se está moviendo. Pero hay otra componente, que es la componente viscosa, el drag viscoso,
que corresponde al tau RR, ¿ya? Bueno, tau RR es cero, pero según el R que encontraron acá, el V sub R le llevan con respecto a R y le daba cero. Y después la componente cisalle, R teta, viscoso, aquí está escrito en coordenada esférica, y les daba 3 eta u seno teta 2 teta. Y este va según teta, ¿cierto? Entonces tenía que hacer la componente, también proyectar el teta en z, igual que el de la presión, pero este va según teta. Entonces les quedaba, proyectaban en z y lo multiplicaban por el seno, esa era la proyección, y les daba esto en un teta. Entonces, pues integraban de la misma forma, integraban de 0 a pi en esférica y les daba 4 pi eta au, es decir, el arrastre viscoso es 2 veces más fuerte que el arrastre de presión. Bueno, y la suma era, la, era 6 pi eta au. Bien, eso es por la presión del fluido y por las fuerzas viscosas. Eso es digamos, como una fuerza, ¿ya? Es como una fuerza eso. Y, y esa ecuación se conoce como la fórmula de Stokes para el arrastre sobre una esfera en movimiento con una velocidad constante u, ¿ya? Y para un fluido incompresible, aquí asumieron continuidad, o sea, la ecuación de continuidad porque el fluido es incompresible. Y esta ecuación se puede usar para determinar la velocidad de una esfera subiendo debido a la fuerza de flotabilidad a través de un fluido. Entonces, bueno, ¿cómo se hace eso? Como hay un contraste de densidad entre el fluido y la esfera, ¿cierto? Hay una flotabilidad, ¿cierto? Mientras más pesado, o sea, o mientras más liviano sea la esfera con respecto al fluido, esta fuerza de flotabilidad va a ser mayor y tiene unidades bueno, por el principio de Arquímedes, es, es el peso por la diferencia de densidad. ¿Ya? Entonces, esta es la masa, o sea, este es el volumen, y por la diferencia de densidad nos daría masa por G. Ahí tendríamos la fuerza de flotabilidad y esto la hace tirar para arriba y el arrastre lo tira para abajo, ¿cierto? Porque, o sea, va en contra porque es como una especie de roce, pero es viscoso, así que por eso lo llamamos drag force. Lo mismo ocurre con las placas. Ustedes cuando estudian las placas tectónicas que se desplazan con velocidad lateral, también tiene una drag force, que es una fuerza que va hacia el lado contrario del movimiento, es una fuerza de arrastre. ¿Ya? Acá es lo mismo. Acá es un arrastre en contra del movimiento de la esfera. Bueno, para que la velocidad sea constante, para que la aceleración sea cero, entonces igualamos la fuerza, ¿cierto? Suma de fuerza igual cero, entonces la fuerza de flotabilidad igual a la fuerza de arrastre, y ahí encontramos la velocidad terminal de esta forma. U rho f menos rho s, g a cuadrado 9 eta. Si la esfera se mueve hacia arriba, entonces rho f es menor que rho s, negativo, va para arriba, y al revés va para abajo, ¿ya? Y este resultado es válido solo si estamos con un flujo laminar, es decir, aquí ocupamos la ecuación de Stokes, no la de Navier-Stokes, y R es menor que 1. O sea, son velocidades no tan rápidas, porque RE es esto, es densidad por U, por el diámetro de la esfera o el largo del sistema, 2A en este caso, dividido por eta. ¿Ya? Entonces, si la RE es menor que 1, entonces esta razón no puede ser tan grande.
Bueno, lo cual puede ocurrir si la viscosidad es bastante grande, pero bueno, habría que ver. Ahora, se define también un coeficiente de arrastre, C sub D, que es un número adimensional entre el arrastre y una presión de fluido dinámica por el movimiento. El U es la velocidad, entonces esta es la presión del fluido. Esto es como energía cinética, es muy parecido a la energía cinética por unidad de volumen, energía cinética, pero es U cuadrado por rho F, esta es la presión de fluido, hidrodinámica, si se quieren, ¿ya? Y esta es la, esto es por el movimiento y este es por la presión del fluido, ¿ya? El P que calculamos antes. Este P acá, este es por la característica del fluido que ejerce sobre la esfera. Y este es por el movimiento, ¿ya? Este que está acá es por el movimiento. Bueno, esta es una definición, ¿ah? Arbitraria y se define aquí pues, se pone la presión de fluido por el área de una sección transversal de la esfera. Entonces, como conocemos el U acá, para este caso, para RE menor que uno y flujo laminar, nos queda que C sub D vale 12 por esto, y esto es, por el 2 es el número de Reynolds. eh, entonces nos queda C sub D igual 24 dividido por el número de Reynolds. Ya, este resultado es válido si solamente para un flujo laminar. ¿Ya? Para grandes valores de RE, esta relación no sigue cumpliéndose y ahora se puede hacer lo siguiente: si reemplazamos la ecuación 23, o sea, si escribimos la ecuación 23, esta, pero en términos de C sub D, nos va a quedar así, ¿ya? O sea, si ponemos eta, o si quieren, si escribimos, reemplazamos eta por C sub D, rho F U 12, o sea, eso viene de acá, o sea, ustedes reemplazan R aquí y despejan eta, le va a quedar esto, y esto lo reemplazan en la ecuación 23, 23, aquí, les va a quedar esta ecuación, ¿ya? Raíz cuadrada 8 tercios AG delta rho por C sub D por RF. Ahora, el ejemplo, ¿vieron este ejemplo, el senolito, no? Creo que un senolito, ¿alguien sabe? Veamos Wikipedia. Es una roca intrusiva que nace mucho de los cuellos volcánicos, pero es intrusiva, senolito, del griego senos, extraño, y litos, piedra. ¿Ya? Es un fragmento de roca ígnea con composición distinta a la de la matriz. ¿Ya? Por eso senolito. ¿Ya? Y por eso tiene sentido en los cuellos volcánicos, que sería una piedra intrusiva dentro de un cuello magmático. Ya de ahí viene el tema, de ahí viene se tiene un volcán, ¿cierto? Con un cuello volcánico. Aquí no está.
Eh, entonces en el cuello fluye magma, que es generalmente después eso extruye, ¿cierto? De forma de pirolavas, de lavas, y el cenolito es una roca ígnea. Por eso es una roca de distinto origen en el sentido de presión. O sea, fue formado mucho más profundo. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo del cenolito, uno puede ver que un típico diámetro puede ser 30 centímetros, 0,3 metros, y así se han encontrado los magmas eruptados. ¿Ya? O sea, se tiene la roca volcánica y en el medio está el cenolito con 0,3, o sea, con un diámetro de 0,3 metros. El contraste de densidad entre el basalto, este es la roca volcánica, menos la roca cenolita, 0,6 gramos por centímetro cúbico, y el radio es la mitad del diámetro, 0,15, y la viscosidad del magma basáltico, ¿ya? Del magma basáltico. Bueno, en la cordillera de los Andes tenemos más magma andesítico, pero en, en la isla de Pascua, bueno, también hay magma basáltico en algunas partes. Pero bueno, como ejemplo, el magma basáltico, 100 POAS, es decir, 10 pascal por segundo. Y la gravedad 980, y eso lo podemos, bueno, obtenemos, aquí falta algo. Aquí, si usamos, bueno, aquí falta algo. Eh, la ecuación 27, 23, perdón. Ahí está. Claro, aquí está. Tenemos el delta rho, tenemos el do, el 2, el g, la, ¿no? Lo mismo que tenemos acá, ¿no? Sí, ya, está bien. E a cuadrado, ¿cierto? Sí, está bien, ya, perdón. Ya, esta es la ecuación, lo reemplazamos, estos valores numéricos los reemplazamos aquí y nos da 3 metros por segundo, es decir, 11 kilómetros por hora. Esto es muy rápido, ¿ya? Se tienen constraints, se tienen datos volcánicos de ascenso de velocidades de magma, de lava dentro de los cuellos volcánicos, y esto es muy rápido, es más lento esto, ¿ya? Entonces, qué significa eso? Significa que el modelo está sobreestimando la velocidad, seguramente porque se ocupó un modelo laminar, ya no está el laminar en el cuello volcánico, y también porque se asumió claro, se asumió más que nada, esa es la principal razón, se asumió un flujo laminar, es decir, asumimos R menor que uno, y eso no es tan cierto en los cuellos volcánicos. De hecho, aquí hay una gráfica. En el eje X, en escala logarítmica, tenemos el número de Reynolds, y acá tenemos el coeficiente C sub D, que se llama coeficiente de arrastre, y podemos ver aquí el régimen cuando RE es menor que uno, donde se cumple la relación 24 dividido por RE. O sea, en escala logarítmica esto sería como 24 menos RE, digamos, en escala pendiente negativa y lineal. Esto. Pero aquí está el cálculo completo, la curva, digamos, la línea punteada es la laminar, y esta sería la curva completa, ya calculada numéricamente. Y obviamente aquí hay una diferencia, desde aquí en adelante ya empieza a haber diferencias entre el laminar y digamos, el coeficiente de arrastre con un RE cualquiera, ¿ya?
De hecho, aquí el número Reynolds supera el uno y empieza a... Se hace para cualquier número Reynolds, este cálculo es más genérico y este es más limitado. Es una aproximación que se aproxima muy bien para RE menor que uno, como se muestra aquí. De aquí para la izquierda el ajuste es perfecto, pero después para acá hay deriva y bueno, y de aquí para acá ya no sirve este. Ahora, en el caso que estamos viendo, vimos una velocidad U, o sea, estimamos una velocidad U. Si calculamos el número Reynolds con esta velocidad U de 3 metros por segundo, es decir, lo ponemos en la ecuación de acá, el número de Reynolds nos va a dar 10, aquí dice, nos va a dar un número de Reynolds de 243, ¿ya? 243, aquí está el análisis. 243. Entonces, si ponemos 243, estamos fuera del régimen laminar y estamos en el régimen turbulento. Entonces, eh, entonces, de hecho, hay una figura mejor que esta. Estamos violando la ley, en el fondo. Ahí está. La figura está mejor. Entonces, lo que hicimos nosotros recién fue proyectar esta recta más abajo acá y estamos con un número real de 243, ¿ya? Pero lo correcto sería, es turbulento en realidad, entonces tendríamos que proyectar acá arriba, ¿ya? De hecho, si proyectamos acá abajo, nos va a dar un C sub D eh, de 10 elevado a menos 1, el cual no es verdad, el verdadero es el 1. Entonces deberíamos corregir esta velocidad U yendo hacia arriba y ocupamos C sub D igual 1, ¿ya? Si hacemos eso y volvemos a ocupar la ecuación de velocidad, esta, pero para hacer eso, cambiamos el C sub D, ¿cierto? Nos fuimos para arriba. O sea, estábamos aquí, estábamos aquí, fuimos para arriba, corregimos el C sub D, que varía entre 1 y 1,1 acá arriba. ¿Qué hacemos después? Bueno, podemos ocupar la ecuación, esta ecuación, la 27, pero con el C sub D nuevo. El C sub D nuevo es el 1, ¿cierto? Porque con el laminar nos daba 10 como elevado a 0,1, pero el verdadero es 1. Entonces corregimos el U, esto es una corrección que estamos haciendo, colocamos aquí el C sub D 1 y nos va a dar una nueva velocidad, y esa nueva velocidad es 0,87 milímetros por año, que es menor que los 10 elevado a 8 kilómetros por hora, ¿ya? Milímetros por año, milímetros por año, ¿ya? Y con esta nueva velocidad, el número Reynolds nos va a dar 70, que todavía no calza. Todavía hay un problema de incoherencia acá. O sea, no, perdón, 70, está bien, está bien. 70, no es por acá, 70 por aquí, 70. Pero bueno, ahora la pregunta es si esta velocidad corregida está bien comparado con los datos vulcanológicos. Y esta velocidad, que si es 0,87 milímetros por año, con una velocidad de Reynolds 70, nos dice que el magma puede penetrar una litosfera de 100 kilómetros en un tiempo de 32 horas. Esta velocidad es todavía rápida y hay otros factores que debemos incluir en el sistema, ¿ya? Que probablemente variaciones de densidad, problemas de la geoquímica que son más complejos, ¿ya? Pero bueno, este es un ejemplo nomás, ¿ya? Es un ejemplo del xenolito, que es más complejo porque es una física de volcanes más somera, entonces
Hay factores que no están considerándose aquí, pero igual nos sirve como una referencia. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Ahora, eso no significa que la bola de stock esté mala. Funciona en ingeniería bien para problemas de agua y todo eso. ¿Ya? Y también funciona bien para el manto. Aquí estamos en un cuello volcánico, que es un caso más complejo por las permeabilidades que existen en los cuellos volcánicos, por la geoquímica y todo eso. Pero ahora lo vamos a aplicar al manto, ¿ya? Y donde aquí sí funciona. Bueno, siempre hay que compararlo con los. Bueno, ahí siempre hay una cosa que tienen que recordar. Todos los modelos están malos. Es un dicho filosófico. Todos los modelos están malos o todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles. ¿Ya? Eh, Siempre va a ser un modelo, pero eh, es mejor tener un modelo que no tener nada también. ¿Y alguna pregunta del sonolito? No, por mi parte, profe. Ya, entonces, apliquemos lo mismo, pero algo más global, es decir, más grande la escala, que sería la litósfera. Y, por ejemplo, sería de interés determinar si un cuerpo con densidad diferente será arrastrado por la convección del manto, tomando una velocidad típica del manto de 10 milímetros por año, una densidad un contraste de densidad entre el material de, de la esfera, digamos, con respecto al manto circundante de 100 kilos por metro cúbico. La viscosidad del manto es 10 elevado a 21, fíjense, 10 elevado a 21 pascal por segundo versus la del magma basáltico, que es 10 pascal por segundo, que es un basalto. Acá estamos con manto piroitítico, 10 elevado a 21. Entonces, eso también es una fuente de esta discrepancia. La viscosidad es muy liviano el magma basáltico, es más denso o sea, es más viscoso el del manto. Y encontramos la ecuación 23 esta, que los cuerpos esféricos con radios menores a 38 kilómetros serán arrastrados en el flujo del manto. 38 kilómetros. Ah, si ocupamos estos valores, en la ecuación con el U, bueno, tenemos el U, la velocidad es 10 milímetros por año, tenemos el delta rho, tenemos el eta y el G. Bueno, con eso podemos despejar el radio, ¿cierto? Aquí podemos despejar el radio. Entonces, con eso podemos ver que los menores que esa cantidad serán arrastrados en el flujo del manto. La conclusión es que las rocas del manto pueden transportar cuerpos no homogéneos considerablemente durante la convección del manto. Ya, lo mismo el senolito, que las rocas pueden ascender en este caso, por una corriente convectiva, que esto es mucho más a gran escala que una erupción volcánica, que ocurre desde una cámara magmática somera. Ahora, entrando al manto, un modelo para la migración del magma es que cuerpos magmáticos de considerable tamaño se mueven a través del manto debido a la flotabilidad diferencial del líquido. Para este problema, vamos a considerar una burbuja esférica, lo mismo que el caso anterior, de viscosidad eh, con densidad ρ sub b y que sube o baja a través de un fluido mucho más viscoso con densidad ρ sub f.
y viscosidad eta sub F. O sea, algo así. Tenemos una esfera con una pluma, o sea, esto es una cabeza de la pluma que es esférica, tiene una cola, ¿ya? Pero esta, bueno, pensemos en la pura cabeza, que es la esfera, tiene una densidad menor que la viscosidad del manto alrededor, ¿ya? Entonces, vamos a considerar una esfera o la cabeza de la pluma de baja viscosidad con densidad ρ sub B de, y que sube o baja a través de un fluido mucho más viscoso con densidad ρ sub F y viscosidad eta sub F, debido a una fuerza de flotabilidad, ¿ya? El ρ sub B, este es ρ sub F, bueno, ρ sub F, el fluido que está alrededor, y la viscosidad eta sub F. Y la de la burbuja, ahí está la palabra. Esto me faltaba. El B es de burbuja, ¿ya? Pero en realidad es una esfera que puede ser un material muy lejos de una burbuja de aire, una burbuja de un material más denso. Ya, entonces tenemos la esfera de densidad ρ sub B y alrededor está el fluido de densidad ρ sub F y viscosidad eta sub F. Esto es igual al problema anterior, pero en este caso hay que ocupar condiciones de borde con velocidad radial cero, que nos expande la esfera, y el roce es cero para que ascienda y baje, ya el RTT es cero. Y bueno, aquí ustedes tienen que revisar la auxiliar y viendo la solución matemática que hicieron de las ecuaciones 9, 10 y 18, o sea, si ustedes van a la ecuación de Stokes, 9, este, 9, 10, 18. Si ustedes resuelven el problema, en realidad ustedes pueden tomar, partir del principio, o sea, parten desde acá. Generalmente esto te lo preguntaban en una tarea, ¿eh? Ustedes parten de acá, cambian las condiciones de borde, aquí, ponen BR igual cero en A, resuelven todo esto en coordenada esférica y ocupan la ecuación de Navier-Stokes y la ecuación de continuidad. Se hacen todo eso, pero con estas condiciones de borde que están acá, con las condiciones de borde que BR vale cero en R igual a y tau R teta vale cero en R igual a para que no se expanda la esfera y para que suba sin roce, o sea, sin cizalle, se llega a esta solución, que es más simplificada que la ecuación es 9, 10, 18, que fue en el caso de la página 10, ¿cierto? Eh, o sea, de la página 10 me refiero a la diapositiva 10, que son las ecuaciones que vieron acá. Ya, a esa. El BR y el BT ahí están, ¿cierto? Aquí tienen cúbicos, elementos, o R a la menos 3, y con este nuevo problema les va a quedar más simple, le va a quedar solamente hasta la R grado menos 1. ¿Ya? Estas serían las nuevas soluciones, por las condiciones de borde distintas. Y habría que hacer lo mismo para calcular la presión. Proyectan en la R, lo proyectan en Z, les va a quedar esto. Y el arrastre total, ¿cierto? Les va a dar que la presión menos, o en la presión, este es el viscoso y este es el de presión. Ahí te las proyectadas y les va a dar esta cantidad, que es dos veces menor, o sea, el otro le daba 6, ¿cierto? Le daba 6 pi eta AU, aquí les da 4 pi eta F es la viscosidad del fluido AU, ¿ya? Entonces es muy análogo el problema, solamente que cambian algunos factores
aquí cambian estas formas de la B sub R y B sub teta, y acá les queda 4 pi eta F a U. ¿Ya? Este elemento de superficie de la esfera, y acá está la contribución de arrastre y por presión. ¿Ya? Em, la velocidad U va a la dirección contraria a la fuerza de arrastre. ¿Ya? O sea, el F sub B, ustedes saben que igualan esto a F sub B, ahí está, que es la fuerza de flotabilidad, y buoyancy, ese B de buoyancy, igualan y le va a dar esta nueva velocidad terminal, ¿ya? Para este caso, que es lo mismo que el otro, delta rho g a cuadrado, pero en vez de, aquí tenemos un factor un tercio, y en el otro teníamos un factor 2 novenos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ahí está el factor 2 novenos por delta rho g a cuadrado eta. Acá nos va a dar un tercio, un tercio de delta rho g a cuadrado dividido por eta, ¿ya? Eta sub f. Entonces, esta es la velocidad terminal de una burbuja esférica en el fluido que viene dada para que suba con velocidad constante, en que se iguala el arrastre con la velocidad. Y aquí vamos a ocupar valores distintos porque estamos con un cuerpo en el manto, ahora en kilómetros, 0, bueno, 500 metros, bastante grande, eh, entre la burbuja y el fluido, 600 kilos por metro cúbico, que es como la diferencia entre el manto y el basalto, 600 kilos por metro cúbico, y la viscosidad del manto, que es altísima, 10 elevado a 21. Bueno, si hacemos esto, si ponemos esto aquí, vamos a estimar la velocidad para un cuerpo que estamos en el manto, recuerden, que se mueve verticalmente en el manto, nos va a dar una velocidad U igual 0,016 milímetros por año. ¿Ya? Entonces, eso es mucho o poco. Bueno, es muy poco, es muy lento. 0,016 milímetros por año es muy lento, no coincide con los modelos eh, de convección del manto, y de hecho esa velocidad es aproximadamente 13 órdenes de magnitud menor que la deducida de arrastre del senolito. ¿Ya? ¿Y por qué pasa esto? Porque la viscosidad del manto es sumamente, la viscosidad del manto es sumamente alta, ¿cierto? Es por esto, por el diario 21 pascal por segundo, ¿ya? Entonces, otro análisis de orden de magnitud eh, también muestra que esta velocidad calculada es excesivamente pequeña, ¿ya? A una velocidad de 0,016 milímetros por año, estamos haciendo otro análisis, el cuerpo de magma tardaría unos 10 gigaaños, ¿ya? Gigaaños, o sea, 1.000 millones de años, o sea, un quinto de la edad de la Tierra, en migrar apenas 100 kilómetros, ¿ya? Esto es claramente un periodo de tiempo ridículo, irrazonable, ¿ya? Em, Pero desconocido. esto es claramente un periodo de tiempo. Se escucha, ¿no? Se cortó la. ¿Se escucha? ¿Se escucha todavía o no? ¿Aló? ¿Se escucha? Se le quedó pegado hace un ratito. Se como un minuto. Sí, sí. ¿Y ahora? Ahora sí se escucha bien.
Ya, sí, era los spam, ¿no? Donde estamos aquí, ya. Entonces, estábamos en que se demoraba 10 gigaños en cruzar 100 kilómetros. 100 kilómetros es como el espesor de la litosfera promedio o una litosfera grande, madura, ya, no es no siempre 100 kilómetros puede ser menor, pero bueno, 10 gigaños. Entonces, esto claramente es un periodo de tiempo razonable. También es necesario que un cuerpo de magma llegue a la superficie de la Tierra sin solidificarse para que se produzca un volcanismo superficial. Entonces, si se demora todo ese tiempo, ya se cristalizó y, y bueno, no tiene mucho sentido, pero una estimación del orden de magnitud del tiempo que lleva a solidificar un cuerpo de magma de una dimensión mínima A es la constante de tiempo térmico A cuadrado por dividido por capa. O sea, tiene unidades de tiempo. A cuadrado dividido por capa tiene unidades de tiempo. Capa tiene unidades de metro cuadrado dividido por segundo. Y ustedes se recuerdan lo que es la difusividad térmica y significa cuánta área propago de calor, por ejemplo, cuánta área cubro de calor dado un tiempo. Entonces, mientras capa más grande se difunde más rápido, capa más chico se difunde más lento y se cubre menos área. Entonces, se ocupa el valor, esa constante de tiempo a cuadrado dividido por capa. Si tomamos un tiempo de 32 horas y 0,87 metros por segundo, derivado del problema del cenolito, ¿ya? Y capa igual 1 milímetro por segundo, se tiene que la dimensión mínima de un cuerpo de magma que penetra la litosfera es de 10 centímetros. Claro, porque ahí hicimos 32 horas con el U corregido, toma un capa en el manto y se tiene que la dimensión mínima es de 10 centímetros. No, o sea, no podemos poner, si ponemos algo más rápido, más grande, va a demorarse más. ¿Ya? Entonces, por eso o al revés, algo más chico se demoran menos, se demoran más. ¿Ya? Entonces, se obtiene que la dimensión mínima de un cuerpo de magma que penetra una litosfera es de 10 centímetros para que dé ese valor. Si el magma no penetra la litosfera por diapirismo, es decir, por el ascenso, por la inestabilidad, se debe encontrar un mecanismo alternativo. ¿Ya? Entonces, aquí viene la explicación de por qué falla el modelo. Una posibilidad que se ha propuesto es la hidrofracturación. ¿Ya? El líquido bajo presión puede fracturar la roca circundante y esa presión causada por la flotabilidad diferencial del magma puede resultar en la propagación de la fractura a través de la litósfera a lo largo de la cual migra el magma. ¿Qué quiere decir esto? Como aquí estamos encontrando que la velocidad es demasiado grande, en cualquier sistema magmático, ¿ah? Ya sea una cámara magmática de un volcán o la pluma dentro del manto litosférico. Estamos encontrando velocidades muy bajas. Entonces necesitamos un mecanismo, y sabemos que esto no es verdad, es muy baja. ¿Cómo se explica, cómo se puede explicar esta diferencia entre la observación real, que es mucho más rápida? Se sabe que es más rápida por evidencia geoquímica, ya se puede estimar por geocronología, uno puede estimar los tiempos de ascenso, geocronología. Entonces, la razón es que el magma al ascender no solamente lucha no solamente es el arrastre versus la flotabilidad, sino que depende mucho de la permeabilidad del sistema. Entonces, si hay fracturas o el mismo líquido es capaz de romper algunas regiones débiles, ¿qué va a pasar? Va a acelerar el proceso.
ya lo va a acelerar bastante. Entonces los fluidos van a ir donde haya menor presión y si es capaz de romper por hidrofracturamiento, va a ascender más rápido. Como por ejemplo, aquí cuando se tiene la formación del Continental Rift. En un principio tenemos la litósfera continental y tenemos una pluma que está empezando a ascender. Aquí está la cabeza de la pluma y esta empieza a calentar. Entonces lo de arriba se empieza a debilitar. Ya que hay una presión siempre, hay una presión de fluido. Y esa presión, ¿qué hace? Rompe. Y mientras más se debilita, más pasa el tiempo, se va debilitando, debilitando y puede ascender. Y mientras más asciende, más presiona y se va rompiendo hasta que se hace tan delgada y ya la tensión es tan fuerte que esta diverge y se forma el Continental Rift, la deriva continental, y se separan las placas y se produce la deriva continental. Ya es un proceso así, que es el mismo hidrofracturamiento que va acelerando el proceso. ¿Ya? No solamente flotabilidad versus drag force. ¿Ya? Entonces, es como fallamiento inducido por magmatismo. ¿Ya? Y eso el fallamiento inducido por magmatismo es como física de mecánica de poros, que es otro capítulo, ¿ya? Del libro, que es con el hidrofracturamiento. Entonces, depende mucho de la permeabilidad del sistema, y la permeabilidad del sistema también es dinámica. Y con eso se acelera el ascenso magmático. Entonces, eso es lo complicado de todos estos procesos. Bueno, vamos a ver el suel. ¿Qué es lo que es el suel? El suel significa en español hinchamiento, ¿ya? Y, y bueno, es como esto. O sea, si tiene... mm, es como, en el fondo es como una pluma, una tremenda cabeza aquí, una pluma que tengo en el manto, y este es el núcleo exterior, asciende, toca la litósfera, aquí la capa exterior. ¿Y qué pasa? ¿Qué creen que pasa por la presión? O sea, aquí tenemos una presión, la fractura, ¿cierto? Pero la flotabilidad, ¿qué le va a producir al suelo, al fondo del mar o a la topografía cualquiera? Bueno, esta es la tarea uno. Pero, ¿qué creen que le va a pasar al fondo del mar? Debido a toda esta cabeza que está por debajo. ¿Qué le va a pasar al fondo del mar, a la topografía? Se va a levantar. Se va a levantar. ¿Ya? Por eso se llama suelo, que es hinchamiento, que se hincha. Igual que a ustedes se le hincha cuando los pica un bicho, se hincha la piel, se hace menos densa y se expande. ¿Ya? Y eso se ve en la batimetría. Si ustedes van a la batimetría, a GMRT for Tool, bueno, el clásico ejemplo, no hay varios, pero ¿dónde estará hinchado el fondo del mar? O levantado, donde hay una pluma, ¿cierto? Em, ya, el clásico es Nazca Ridge en Perú. Yo quería que sabíamos mejor. Bueno, este es un hotspot también, hotspot track,
Hawái también, pero Hawái es más complicado. Llamamos a Nazca Ridge. Fíjense, ahí está Nazca Ridge, que nace en el punto caliente de Isla Pascua. Y aquí, este se llama cadena de volcanes de Isla Pascua, Eastern Island Hotspot. ¿Ya? Esta es la cadena de Isla Pascua y este es Nazca Ridge, o dorsal de Nazca. Y aquí hubo un cambio de dirección de azimut, porque se des, o sea, la placa que había antes, la placa oceánica de Farellón, se quebró, se rompió, cambió los polos de rotación y se formó la placa Nazca y la placa Antártica, y por eso que hay un cambio de rotación. Antes iba así la placa y ahora va más a, ¿ya? Entonces, aquí está la placa o sea, la dorsal de Nazca, y ustedes pueden ver claramente cómo está hinchado el fondo del mar comparado con el alrededor. Aquí el fondo del mar es profundo, aquí hay una zona de fractura, una cosa tectónica, pero aquí el fondo del mar, los colores más oscuros son más profundos y los colores más claros son más someros. Entonces, no solamente se levanta aquí una cadena de volcanes, en realidad es un plató, pero se hincha con una gran longitud de onda, ¿ya? Y lo mismo pasa en varios hotspots, eh, como bueno, en 90 East Ridge, que es vertical, en la India. Bueno, a veces la longitud de onda es larga o a veces la longitud de onda es corta, ¿ya? Y eso va a depender de las propiedades elásticas de la litósfera, pero siempre va a haber como una parte hinchada, ¿ya? Entonces, volviendo al apunte, uno va a ver algo así. Ahí está el Nazca Ridge, ¿ya? La dorsal de Nazca. Y acá hay unos perfiles que son perpendicular a la fosa. Entonces uno vería algo así. Vería la corteza, o sea, en perfil, en profundidad, o sea, a lo largo de un perfil como este, vería algo así. Vería la corteza, el manto, un cuerpo magmático, underplating, como una tarea uno de geodinámica, no este curso, del otro curso, y un alzamiento, un swell, un hinchamiento. ¿Ya? Y Y en la otra, acá se muestra, aquí son datos extraídos de la batimetría a lo largo de todos estos perfiles, a lo largo de todos estos perfiles, y ahí está la gráfica, y fíjense, está el fondo del mar normal y después se levanta 1500 metros, ¿ya? Lo cual es bastante, y ahí está el centro del eje de la dorsal, y se alza la topografía, estos son los modelos de ajuste, ¿ya? Y se alza la topografía, ¿ya? Entonces, volviendo al problema del suelo, uno podría, eh, uno podría modelar este suelo, ¿ya? Y, por ejemplo, ahí se muestra un modelo simple de estado estacionario para el ascenso de una cabeza de una pluma a través del manto. La cabeza de la pluma se modela con un diapiro esférico cuya velocidad viene dada por la solución de flujo de Stokes. El U, ¿ya? Tiene radio A, tiene viscosidad eta sub P de pluma y temperatura T sub P de pluma. Y alrededor tenemos, en el fluido, tenemos viscosidad eta sub M de manto y T sub
M supongo, bueno, T sub 1, T sub 1 igual T sub M de la temperatura del manto. Después vamos a hablar de la cola es esto, ¿ya? Que tiene las mismas propiedades de la cabeza, la temperatura T sub P y viscosidad eta sub P. Y un radio distinto, radio R, y acá un radio A, ¿ya? Así vamos a modelar la cola del magmático, o sea, de la pluma. Entonces, volviendo acá al apunte, entonces, la roca del manto en la cabeza de la pluma es más caliente, es más caliente, menos densa y menos viscosa que la roca del manto circundante, ¿cierto? El cuerpo magmático es menos denso que el manto que está alrededor. Entonces vamos a ocupar la solución anterior, es decir, esta velocidad, delta rho g a cuadrado dividido por 3 eta f, pero con las condiciones de borde, o sea, con las constantes de este problema, el fluido sería el manto alrededor, esta es la densidad de la pluma y la viscosidad del manto, g a cuadrado, ¿ya? Donde A es el radio del diapiro, en este caso la cabeza de la pluma, rho sub P es la densidad de la roca de la pluma caliente, rho sub M es la densidad de la roca circundante, y bueno, que hay un error, eta sub M es la viscosidad de la roca del manto circundante. Ahora, T sub P es la temperatura. Recuerden, ustedes saben que decir que algo es menos denso es lo mismo que decir que algo es más caliente, ¿cierto? Están relacionados por la relación de ρ es igual a menos ρ alfa de T. Esto lo vimos en convección la clase pasada, que viene del coeficiente de expansión volumétrica, alfa sub B igual 1 sub B de V de T. Es decir, un cambio de velocidad de volumen por un cambio de temperatura a volumen constante es una propiedad eh, para cada tipo de roca, y con eso puedo yo encontrar la relación inversa entre densidad y temperatura. Algo que se pone más denso se enfría, y algo que se pone menos denso se calienta o aumenta delta T. Por eso es inverso la relación. Entonces, aquí lo escribimos en términos de T sub P, y acá T sub P, y acá T sub M. Entonces, bueno, ahí está ustedes integran esta ecuación de ρ igual menos ρ alfa de T, y les queda que ρ sub P es igual a ρ sub M exponencial de menos alfa TP menos TM. Y si alfa, o sea, ustedes pueden ver que el factor alfa por T sub P menos T sub M es menor que 0,01. Por lo tanto, se puede hacer una aproximación de Taylor de primer orden. Entonces, hacemos el exponencial 1 menos el argumento, o 1 más x, ¿ya? O sea, exponencial de x es aproximadamente 1 más x cuando x pequeño. Ahí está hecha la aproximación de primer orden. Entonces nos queda la relación de ρ sub p de la pluma, ρ sub m, 1 menos alfa t sub p menos t sub m. Entonces, recordar que ρ sub p es menor que ρ sub m, y esto se puede ver aquí porque t sub p está más caliente que t sub m, por lo tanto, esto es positivo, con el menos, esto es negativo, o sea, perdón, esto es menor que 1, y por lo tanto ρ sub p es menor que ρ sub m. De aquí yo puedo pasar el ρ sub m para la izquierda, el 1, y me queda el contraste de densidad, y puedo reescribir la ecuación esta, ρ sub m menos ρ sub p, la puedo escribir así, ahora en función de los T, de las temperaturas. Me va a quedar U igual ρ sub m Tp menos Tm, de aquí viene, por el alfa sub b, por g al cuadrado. Hice lo mismo, pero ahora pude escribir la velocidad terminal en función, en vez de las densidades, en función de las temperaturas. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a recordar el, el flujo
eh, de una cañería. O sea, por otro lado, la pluma puede ser modelada como una cañería cilíndrica en donde la flotabilidad asociada al flujo volumétrico, unidades de está por, ya. Aquí, esta es la velocidad de la cabeza, ¿ya? Ahora vamos a modelar la cola, ¿ya? La cola tiene radio R, también va a tener una velocidad U, que vamos a ver que tiene que ser la misma que está acá, porque si no se desarmaría la pluma. Y lo demás es todo parecido. Tenemos temperatura T sub P, o sea, hay continuidad. Solamente cambia que esto es una esfera y este es un cilindro. ¿Ya? Es como un bastón la cosa. O sea, es como una esfera y un cilindro. Una pepilla, no sé cómo dicen, de estos frascos de muestras químicas. Entonces, vamos a modelar la cola con, con con como una cañería. Y aquí ustedes se recordarán el capítulo de flujo de Poiseuille. ¿Ya? Podemos, podemos tomar los apuntes, podemos tomar los apuntes y vamos al capítulo de fluidos, parte uno, y cuando vimos el flujo de Poiseuille, este, flujo en tuberías, este es un caso de flujo de Poiseuille. ¿Cierto? Poiseuille es el parabólico en el fondo, el flujo parabólico. Y el caso 3D de una cañería lo resolvimos, ahí está, y encontramos que, bueno, la velocidad la encontramos, pero encontramos en el Q. El Q es el volumen total del fluido pasando por una sección de la tubería por unidad de tiempo. Es decir, es el volumen del flujo atravesando una sección de radio A, ¿cierto? Entonces ustedes integran la velocidad y por unidad de tiempo, ¿cierto? Por unidad de tiempo. Entonces la velocidad por el integrando de superficie en la sección transversal y nos daba menos pi a cuarto 8 eta de P de Z. ¿Ya? Eso es el resultado que ya vimos en el flujo de parabólico. Entonces, volviendo al pluma, a la cola de la pluma, volviendo a la cola de la pluma, eh, tenemos lo mismo, pi octavos, rho m menos rho sub p, g r cuarto, dividido por eta. Bueno, ¿de dónde viene esto? La ecuación 34 viene del cálculo del flujo de Couette, nos daba esto, ¿cierto? Lo que mostré recién era el Q, era la velocidad radial, integramos de 0 a R, y el integrando de superficie. Eso nos da menos de P de Z, pi R cuarta, R es el radio de la cola, ¿ya? En el apunte sale, o sea, en el flujo de ecuación le pusimos A, pero en este caso va a ser R, y nos queda esto, es el Q. Y B de Z, recordar que es menos 1 sobre 4 eta de P de Z, R cuadrado menos R cuadrado, ¿ya? Que es un flujo parabólico, porque aquí está la parábola, ¿ya? Esto es lo que vimos en el flujo parabólico. Ahora la presión, ¿ya? La presión Z, en el caso que estamos viendo acá, en este,
en este caso es, es, eh, es menos G por rho m menos rho sub p por z. Ese es el gradiente de presión en la superficie de la cola de la pluma. O sea, es según z, ¿cierto? Y, y va a ser presión de fluido, en este caso, va a ser hacia adentro y va a ser que dada por el contraste de densidad entre el manto, que es mayor, y la densidad de la pluma, que es Rho sub M, que es Rho sub P, perdón. Entonces, ese contraste de densidad produce la presión. Si fuera todo con la misma densidad, no habría presión. No habría fuerza de empuje lateral, ¿ya? Entonces sería cero. Entonces, de esta presión, ustedes derivan con respecto a Z para ponerlo aquí y les queda que Rm menos Rp y esto se convierte en esto. Este Q se convierte en esto, ¿ya? Entonces aquí tenemos el flujo, el flujo, perdón, sí, el flujo volumétrico por unidad de tiempo, en metros cúbicos por segundo, en la cola, ¿ya? En la cola. Por otro lado, el flujo de flotabilidad, el buoyancy, lo vamos a llamar V, se puede calcular y corresponde al flujo volumétrico, ¿ya? Por el contraste de densidad entre el manto y la pluma. Esto, si tienen un flujo volumétrico, por eso, ¿por qué es buoyancy? Porque está dado por el contraste de densidad, ¿cierto? Por la fuerza, por la reacción. Ese delta rho por un flujo volumétrico, o sea, estos metros cúbicos por segundo, les va a quedar todo esto en velocidades de masa sobre segundo. O sea, por eso es un flujo de masa sobre segundo, el Q sub P rho m menos rho sub P. Entonces, el Q sub P, como lo conocemos de acá, lo reemplazamos aquí y nos va a dar, bueno, en realidad ni siquiera. Q sub P lo dejamos ahí, lo dejamos acá, y el rho sub m menos rho sub P está de acá. Rho sub m menos rho sub P, alfa Tp menos Tm, rho sub m, lo escribimos acá. De aquí tenemos la expresión para el flujo de flotabilidad. Ya esto es un flujo de flotabilidad B, Q sub P, alfa sub B, T sub P menos T sub M, rho sub M. Ahora, si queremos, podemos reemplazar aquí el Q sub P finalmente. Aquí el Q sub P lo reemplazamos de la ecuación 34 y nos queda el B. Pi octavo, Tp menos Tm al cuadrado, G, rho m cuadrado, alfa cuadrado, R a la cuarta, eta sub M. Esto es el flujo de flotabilidad, ¿ya? El flujo de calor tiene unidades de Joule de energía y está dado por la capacidad térmica del material, por la temperatura y por la masa, ¿ya? Entonces, el Q sub H de una pluma podría calcularse C sub P por el T, que en este caso la temperatura sería el contraste asociado a la pluma, ya esto asociado a la pluma, Tp menos Tm por Q sub P por rho m. Eso viene en donde se supera la capacidad térmica medida en joule sobre kilo y grados Kelvin. Y bueno, y es la cantidad, la capacidad térmica es una cantidad de energía en joules que se requiere para calentar en 1 grado Kelvin o en una unidad esa masa, o sea, 1 gramo de masa. ¿Ya? O sea, si yo tengo, cada material tiene su propia capacidad térmica.
Entonces, la cantidad de energía necesaria para calentar en 1 grado Celsius o grado Kelvin esa masa. ¿Ya? El C supone una constante que se conoce para el manto. Ahora, el término ρm C sub P, TP menos T sub M, tiene unidades de joules sobre metros cúbicos y QH tiene unidades de joule sobre segundo, es decir, watts. ¿Ya? Entonces, es potencia. Esto es como potencia asociado al flujo volumétrico por la densidad del manto y la parte de la temperatura y el C sub P. En- bueno, eso es para tenerlo presente. La pluma va a ser así, va a tener una cabeza, una cola, rayo R, U, y si combinamos la última ecuación, 35, esta, con la última, es decir, con la 37, es decir, em, despejamos aquí, qué sé yo, U sub P, por ejemplo, y ponemos V dividido por alfa, o sea, Q sub P igual V dividido por alfa TP menos TM rho M, lo reemplazamos aquí en Q sub P, nos va a quedar que Q sub H se van a ir varios términos, se van a ir los TP menos TM, los alfa, o sea, los rho M, y nos va a quedar que Q sub H vale C sub P B igual alfa sub B. ¿Ya? Entonces tenemos una relación aquí entre el flujo de calor en potencia por unidad de tiempo y el flujo volumétrico. El flujo volumétrico. Entonces, la ecuación 38 sirve para convertir el flujo de flotabilidad de una pluma a flujo de calor. Flujo de calor a flujo de flotabilidad. ¿Ya? Entonces, para convertir el flujo de flotabilidad de una pluma a un flujo de calor. La gracia es que V se puede estimar sin la necesidad de medir temperaturas o flujo volumétrico. Es decir, el V lo podemos estimar con la batimetría. O sea, con la pura batimetría podemos estimar el V. Y si conozco V, entonces conozco Q sub H y puedo estimar el calor. Es decir, qué tan caliente es la pluma. Es decir, con la pura flotabilidad de la pluma en superficie, yo puedo decir qué tan caliente está. Ya, eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Entonces, a partir de V, vamos a estimar V para varias puntos calientes de la Tierra y con eso vamos a decir qué tan calientes están con estas expresiones. ¿Ya? Así que, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Alguna pregunta de la tarea 1? ¿No la han visto? No la he empezado todavía. Ya. Ya, entonces seguimos el jueves y, y mañana hay auxiliar. ¿Ya? Eh, eso, nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, profe, Chao. cuídese. Chao, profe. Chao.